Dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Estamos aquí como sentados a la mesa para recibir el maná del cielo. Reconozco mi insuficiencia. Sin ti nada puedo hacer. Te pido que pases el carbón encendido por mis labios, que quites toda impureza y que al abrir mi boca me sea dada palabra por el Espíritu Santo. Padre, que tú nos hables. Dame pan fresco, Señor, maná fresco. El pan que tú quieres que tomemos en este momento. Y que tú ministres en nuestra vida. Yo lo conozco aquí a prácticamente la mayoría de los hermanos, pero tú los conoces. Sabes su necesidad. Yo sé que tú has estado hablando desde que comenzó el culto. Yo quiero que tú sigas hablándonos, Padre. Y que al salir de aquí salgamos nutridos, edificados, porque sepamos que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Y que tú te glorifiques. Y que tu Espíritu Santo sienta libertad en moverse. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que tú puedas salvar alguna vida que no te conoce. Si alguien está enfermo, Señor, el poder que todavía es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, tú puedas sanar. Aún yo predicando, como lo has hecho en tantos lugares, tú puedas sanar a los enfermos. Con la palabra, Señor, haz aquí, marrana, sopa la basal. Urre de kenda, rana, catabasa, para. Esta la marrana, cutumum, sacaya. Oh Dios de la gloria, si hay alguien oprimido por alguna fuerza del mal, atamos todo poder de las tinieblas. Asa, catamán, saquima, ramasura. En el nombre de Jesús, rompemos todo el yugo, toda cadena se rota por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Y que tú ministres, Dios de la gloria. Si hay alguien que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo contristado, Dios de la gloria. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, trae avivamiento espiritual. Dios, asacayas, quema, ramasaya. En el nombre de Jesús, ministra, Dios de la gloria. Avívanos, Señor, en la búsqueda de tu presencia, Dios de la gloria. Señor, que tú te mueras como tú quieres. Y a ti daremos todo honor y toda gloria, Señor, por Jesucristo. Amén y amén. A su nombre. A su nombre. Pueden sentarse. Gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hace un tiempo atrás, unos años, me encontraba en mi hogar y recibí una llamada telefónica. Y cuando contesté esta llamada telefónica, me llamó mucho la atención en este caso, porque se identificó un hombre que me decía que era judío, que se había convertido a Cristo. Y me impresionó mucho. Él me empezó a relatar la historia de su vida. Él era un judío ortodoxo que había emigrado de su país y estaba en Puerto Rico y que había estado desarrollando un negocio muy próspero en la isla y que Dios lo había bendecido grandemente. Cada año él volvía a Israel porque toda su familia estaba allá, iba a la sinagoga, allá con su rabino, a darle gracias a Dios por la bendición que él había recibido. Pero al pasar el tiempo, este hombre cayó en una situación difícil económicamente y perdió todo su negocio. Él me informaba que el negocio era tan próspero que él estaba enviando mercancías a América Latina desde Puerto Rico. Pero luego estaba en la ruina total, perdió todo. Y cuando estaba en esa situación,
En un momento dado, Dios habló a su vida y conoció el Evangelio y aceptó a Cristo como su Salvador personal y Señor. Bendito sea Dios. Empezó a ir a una iglesia cristiana y él me contaba cómo Dios le había estado tratando a través de todos esos años. Él me dijo que una vez, hacía un tempito, alguien le había dado un tratado de mi ministerio en un centro comercial y ahí estaba mi teléfono y por eso él me estaba llamando. Aleluya. Y quería compartir conmigo ese testimonio tan poderoso. Fue tan impresionante esa conversación que duró 3 horas. Estuve hablando con él 3 horas por teléfono. Ya me dolía la oreja, sinceramente. Y ya no encontraba dónde ponerme el teléfono, si en esta o en aquella. Pero estaba tan interesante que yo seguía hablando con él y él conmigo, muy emocionado, porque el Señor había obrado maravillosamente en su vida. De toda esa conversación, de esas 3 horas que hablamos, hubo algo que me llegó bien profundo en mi corazón. Y todavía en el momento actual entiendo que por esa fue la razón principal por la que este hombre me llamó y me relató toda su historia. Él me estaba hablando de las doctrinas de la Biblia y me decía que era un mundo nuevo, obviamente, el cristianismo con el judaísmo, que él no entendía muchas cosas y que las fue aprendiendo a medida que iba pasando el tiempo. Gloria a Dios. Y me habló especialmente acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Él no entendía qué era el bautismo del Espíritu Santo, pero me relató que la iglesia de él en una ocasión visitó otra iglesia que los invitaron para un culto especial. Él se sentó en la parte de atrás y cuando él estaba en el culto, que estaba en devocional, de pronto él oyó que una persona, una hermana que estaba frente a él, comenzó a hablar en hebreo. Y él se sorprendió y dijo, qué bueno que tengo aquí una paisana que es hebrea también. Cuando se terminó el culto, él saludó a todo el hermano, pero fue directamente donde esa hermana. Y la saludó, se presentó y le dijo, le preguntó si ella era judía. Y la hermana le dijo, no, yo no soy judía, yo soy puertorriqueña, jíbara de Puerto Rico. Y él le dijo, y quedó sorprendido y dijo, ¿y dónde usted estudió hebreo? Y ella le dijo, pues yo no sé hebreo, yo no sé ni español casi, bendito sea Dios. ¿Cómo que no sabe hebreo? Pero si usted estaba hablando un hebreo perfecto. Y entonces la hermana entendió que eran las lenguas y le dijo, oh no, eso es que yo estaba hablando en otras lenguas. Él no entendía nada de eso. ¿Cómo que en otras lenguas? Y le explicó acerca de lo del bautismo del Espíritu Santo, lo que ocurrió en Pentecostés. Y le dijo, usted me oyó hablando en lenguas porque era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de mis labios. Y él quedó más sorprendido. Pero lo más que le impresionó a él fue lo que escuchó a esa hermana hablando en lenguas. Y cuando él me estaba relatando eso, yo escuchaba que él estaba muy reverente y muy sobrio al decirme ese relato. Y me dio curiosidad, yo le dije, ¿qué fue lo que le dijeron a usted o yo? Él no se atrevía a repetir las palabras que escuchó a esa hermana hablar. Lo único que me dijo fue esto. Me dijo, mire, lo que le puedo decir es que eso que ella dijo es una oración de maldición sobre la nación que lo dice mi rabino una sola vez al año y más nadie se atreve a repetir eso. Y él lo hace en el ritual anual que tiene que hacerlo, porque tiene que hacerlo. Cuando yo escuché eso, me impresionó demasiado. Traté de indagar más. ¿Cómo que una palabra de maldición? ¿Qué quiere decir eso? Y él me dijo, esa es una palabra que da Dios de maldición sobre la nación. Yo no quise que me explicara más nada porque él no quería hablar del tema porque tenía mucho temor siquiera repetir lo que ella estaba hablando.
Pero yo guardé eso en mi corazón. Estuvimos hablando de muchos otros temas, finalmente terminamos de hablar, pero aquello que él me dijo me quedó impregnado en mi espíritu. Y durante mucho tiempo, eso quedó ahí ministrando a mi vida. Porque eso no es casualidad. Dios permite esas situaciones. Y yo entiendo que esa conversación giró en torno a que yo oyera eso que él dijo, porque de otra forma yo no podía entender eso. Pero siendo un judío que escuchó de esa forma tan sana, que él recibe esa revelación de esta hermana, y cuando yo empecé a analizar eso y empecé a atar diferentes cabos de lo que había pasado, yo entendí que realmente Dios estaba ministrando a esa persona para que esa persona escuchara esa palabra y me la dijera a mí, para que yo fuera portavoz de ese mensaje en los lugares donde Dios me permitiera dar esa palabra. Bendito sea Dios. La Biblia está llena de enseñanzas. Desde Génesis a Apocalipsis. Dice la Biblia, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros y para enseñarnos a nosotros, para que los errores que ellos cometieron no los repitamos y para que las experiencias nos sirvan de inspiración a nuestra vida. Pero Dios es el mismo. Dios de ayer será el mismo hoy y será el mismo mañana. Y el trato de la humanidad es el mismo. Y lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza, para que nosotros entendamos y comprendamos cómo es el Señor, cómo opera Dios con su pueblo, y para que nosotros andemos en el conocimiento de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para poder recibir las bendiciones que Dios nos quiere dar. Bendito sea Dios. Y en muchas ocasiones la Biblia habla y enseña cómo Dios bendijo a su pueblo, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Yo creo con todo mi corazón que la voluntad de Dios es bendecirnos a nosotros a la máxima capacidad. Bendito sea Dios. Yo creo que la voluntad perfecta de Dios es el jardín del Edén antes de la caída, que se resume en 3 de Juan verso 2, que es uno de mis versos favoritos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Esa es la buena voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay muchísimos versículos bíblicos que podemos citar que apoyan esa enseñanza. Dios quiere bendecir a su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios se goza, se alegra. Dios se alegra y se goza cuando nosotros somos bendecidos a la plenitud máxima. Esa es la voluntad de Dios. Pero también enseña la Biblia que cuando el pueblo de Israel desobedeció la palabra de Dios, no anduvo según lo que Dios esperaba de él, cayó bajo el juicio de la maldición. Y toda la bendición que Dios le había dado, la perdieron la bendición. No porque Dios quería que perdieran la bendición. Lo que pasa es que en el mundo espiritual hay 2 territorios. Está el territorio de Dios, que es el territorio de la bendición, y cuando nosotros estamos bajo el territorio de Dios, ahí disfrutamos de las bendiciones de Dios, porque toda buena dádiva viene de parte de Dios y Dios nos bendice. Pero hay otro territorio, que es el territorio del enemigo de las almas. Y el que está bajo el territorio del enemigo de las almas automáticamente se sale del territorio de Dios, pierde la bendición y cae en el territorio de la maldición. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y Dios está en el mismo lugar, y Satanás también. Los que se mueven de un lugar a otro somos nosotros. El que Dios nos bendiga o no depende de Dios, ni siquiera de Satanás, depende de nosotros, de nuestra posición. Él dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Si estamos bajo el territorio de Dios y caminamos bajo el territorio de Dios, automáticamente las bendiciones de Dios van a venir sobre nuestra vida, porque esa es la influencia de ese territorio.
Pero si nos alejamos de Dios, automáticamente perdemos las bendiciones de Dios y entramos en la maldición de la desobediencia de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso no lo podemos ocultar. Amén. Eso es así. Y cuando yo analizaba eso y analizaba lo que me dijo este hombre de lo que Dios habló, analicé la nación. El Señor habló a través de esa hermana un juicio de maldición sobre la nación. Y yo recuerdo cuando yo recién me convertí a Cristo. Cuando yo me convertí al Señor, yo vi la mano poderosa de Dios con uno de los avivamientos más extraordinarios que ha habido sobre la nación. Bendito sea Dios. Un avivamiento poderoso, y fui testigo de ese avivamiento espiritual donde Dios se movía de una forma gloriosa, donde el poder de Dios invadió la nación, donde el Señor se movía tan poderosamente que había iglesias por todos los lugares. En Puerto Rico llegaron a haber 20,000 iglesias, bendito sea Dios, según una cifra oficial del gobierno. ¿Usted se imagina en este territorio tan pequeño? Yo recuerdo muchas veces yo iba a América Latina a predicar el evangelio, y cuando decían que yo era un predicador puertorriqueño, con decir nada más que era un puertorriqueño, era como si fuera a decir el Papa llegó aquí, bendito sea Dios, aleluya. Porque todo el mundo estaba impresionado, todo el mundo quería estar al lado de uno, que aunque fuera uno lo saludara, y trataban a uno como si uno fuera un príncipe especial del cielo, bendito sea. Porque habían oído tanto de lo que Dios estaba haciendo en la isla, habían recibido tantos ministerios poderosos que habían sacudido sus naciones, como el hermano Gigi Ávila, que iba a tantos lugares y daba toda esa invasión de cruzadas, de tantos milagros, de tanto presencia de Dios, que ellos decían, oye, Puerto Rico, le decían la isla del Cordero, esto es el paraíso terrenal, bendito sea Dios, aleluya. Alabanza. Y hubo un momento que era así. Yo creo que hubo un momento donde Dios se movía tan poderosamente que las iglesias estaban llenas. En mi iglesia dábamos culto, no 7 días. Yo decía que dábamos culto 9 días a la semana, bendito sea Dios. Porque eran de lunes a viernes, de lunes a domingo, pero el domingo dábamos 3 cultos. Era escuela bíblica, culto evangelístico relámpago, y por la noche también culto, bendito sea Dios. Nosotros los jóvenes de la iglesia nos levantamos a las 5 de la mañana y nos íbamos a la iglesia a orar y a clamar antes de ir para la escuela a estudiar. Los viernes en casi todos los lugares había que escoger el lugar que tú quisieras para ir a una vigilia espiritual en un monte, para romper toda la noche allí, orando y llorando y clamando a Dios, y tú llegabas allá, borrachito de la bendición de Dios, lleno del Espíritu Santo, donde Dios se movía y Dios se manifestaba. Si tú ibas a un hospital, chocaban los hermanos dando tratados, estaban llenos de gente dando tratados. Cuando tú ibas para tu iglesia, si ibas por la calle, te podías encontrar 5, 6, 7 cultos al aire libre, porque todo el mundo estaba predicando el evangelio por todos los lugares, bendito sea Dios. Era un avivamiento real, las iglesias llenas, los jóvenes llenos del Espíritu Santo. Yo vi niños llenos del poder del Espíritu Santo, que Dios lo usaba predicando, lo usaba orando por los enfermos, ministrando las vidas. Era el poder de Dios de una forma extraordinaria y gloriosa. En todos los lugares se oía el mensaje de Dios, campaña evangelística por todos los lados. Yo recuerdo cuando yo empecé a predicar el evangelio en aquella época, yo predicaba todos los días del año, bendito sea Dios. Y los domingos ya tenía fuerza. Yo predicaba hasta 3 cultos en los domingos, porque me invitaban tanto a predicar el evangelio, bendito sea Dios. Hagan campaña en todos los lugares. ¡Vive! Y yo sé que algunos de ustedes me están mirando como que si estuviera hablando de otro planeta. No, eso lo vivimos nosotros, bendito sea Dios. Y yo sé que algunos de ustedes también vivieron ese movimiento, estuvieron ahí participando de la presencia de Dios. Fue real. Pero en un momento dado, todo cambió. En un momento dado, empezaron las guerras de unos con otros. Empezaron a pelearse unos con otros.
a pelearse las emisoras de radio, de televisión, a ver quién era la más ungida, quién era la más poderosa, quién tenía más presencia de Dios. Empezaron a pelearse las iglesias, no me gusta cómo aquella hace esto, a mí tampoco como tú lo haces, y empezaron a haber discordias. ¿Y sabes qué ocurrió? El Espíritu Santo se contristó. Porque el Espíritu Santo se contrista. Y lo que motiva el poder de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se contristó. Y de pronto aquel avivamiento tan terrible empezó a apagarse. Empezó a extinguirse. Y sabes que el diablo sabe cómo bregar. ¿Sabe lo que le pasó a Balaam? Balaam fue a maldecir un pueblo bendecido. Y Dios no le permitió bendecir a un pueblo porque cuando un pueblo está bendecido no se puede maldecir, bendito sea Dios. Cuando Dios dice hay bendición sobre ese pueblo, nadie lo puede maldecir. Y Balaam en vez de maldecirlo lo bendijo. Y Balaam se molestó con él. Y le dijo, pero yo te traje a bendecirlo, no a maldecirlo. Y él no puede maldecir al que Dios ha bendecido, bendito sea Dios. Pero ¿saben cuál fue el consejo de Balaam que enseña la Biblia? Le dijo a Balaam, mira, no podemos maldecir este pueblo porque está bajo la presencia de Dios. Aleluya. Pero haz algo, haz que tus hijas se unan con las hijas de ellos, porque eso está prohibido por la ley. ¿Y sabes qué va a pasar de eso? Que van a pecar contra Dios y se va a contristar el Señor. Y aunque tú no lo maldigas directamente por causa de esa actitud, el juicio va a venir sobre su vida y sobre su nación. Ese es el consejo de Balaam. Y eso es lo que el diablo hace. El diablo es muy sutil. Sabe que no podía destruir esa iglesia poderosa de frente. Así que trató de causar divisiones, peleas de niños para contristar al Espíritu Santo de Dios, para que se apagara el fuego del avivamiento. Aleluya. Y lo logró. Tengo que decirlo con dolor, lo logró. De pronto esas contiendas, esas peleas internas chiquitas contristaron el Espíritu Santo. Y hoy en día es un ambiente completamente diferente del que yo les he relatado. Y hoy en día mucha gente cuando me oye diciendo esto piensa que está hablando de otro planeta. Y es cierto, porque estamos radicalmente al otro lado. ¿Sabes qué ocurrió después que yo iba a los países que estaba ocurriendo eso en Puerto Rico? Y los hermanos se acercaban a mí. Muchos hermanos me decían, yo me recuerdo que muchos me decían, ay hermano, usted es de Puerto Rico, sí. Ay, yo no me muero sin ver a Puerto Rico. He oído tanto de esa bella isla, tanto poder de Dios que hay ahí, tanta bendición que hay ahí. Y yo le he dicho al Señor, antes que yo me muera, concédeme ir a la isla del encanto, a la isla del Cordero. Y yo en mi mente pensando lo que estaba pasando a mí, bendito sea Dios, aleluya. Y muchos de ellos me decían, hermanito, por favor, ore, porque yo tiré los papeles de la visa, para que me salga la visa, porque yo quiero ir a Puerto Rico antes que me muera. Era como ir a la Meca, bendito sea Dios, aleluya, para los musulmanes. Ese es el sueño de muchos. Y cuando ellos me decían, ora, hermanito, ora, para que me salga la visa, yo le decía, voy a orar por ti, bendito sea Dios, aleluya. Yo no decía, voy a orar por la visa, le decía, voy a orar por ti. Y cuando el hermanito daba media vuelta, yo le decía, Señor, que no le salga la visa, por favor, bendito sea Dios. No quede los papeles, Señor, bendito sea Dios. Que nunca le salga. Es mejor que se muera con la visión y no vaya a verse decepcione cuando vea eso, bendito sea Dios. Aleluya. Porque hubo un tiempo que ellos pensaban que aquí los ángeles chocaban unos con los otros en las calles, bendito sea Dios. Porque ellos creían que eso era la gloria de Dios. No saben que ahora lo que chocan son los demonios unos con otros, bendito sea Dios. Dice, Señor, que no le salga la visa, por favor, que no le salga. Parece que Dios escuchó la oración, porque después de eso, bueno, vino yo trabajé un misionero una vez, y lo hospedé en mi casa. Estuvo como 2 meses en Puerto Rico. Y recuerdo, yo lo tenía en el ministerio, en una habitación que teníamos de misionero, y al lado vivía un amigo, un vecino mío. Y un día, cuando él se fue, el vecino me llamó y me dijo, oye,
quería decirte algo del misionero ese que tú trajiste aquí. Yo se lo había presentado y etcétera. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué habrá hecho este hombre? Y él me dijo, no, ese hombre es muy bueno. Lo único que te puedo decir es que me levantaba a las 5 de la mañana, orando, llorando y gritando. Y todos los días decía lo mismo. Él nunca me dijo nada a mí, el misionero. Pero decía, todos los días decía lo mismo. Gritaba y decía, Dios mío, salva la iglesia de Puerto Rico. Bendito sea Dios. No decía salva las almas, decía, salva la iglesia de Puerto Rico. Bendito sea Dios. Ya lo entendí a la base del mensaje, a ver, dicho. Este medio de un alma de lo que vio el fuego de carne, bendito sea Dios, aleluya, chocando unos con los otros. Y cuando este hombre me relató aquella palabra que Dios le dio a través de aquella hermana, yo empecé a estar cabos. Y cuando Dios se estaba moviendo en ese tiempo, este era un país de bendición, este era un país próspero, este era un país de abundancia. Habían billones de dólares en reserva en los bancos, nada más en Puerto Rico, donde estaba, por ejemplo, aquí la Corco y todas esas grandes empresas para respaldarlo. Cuando estaba la abundancia, cuando aquí había bendición hasta que sobreabundaba. Porque cuando la gente busca a Dios, Dios bendice en todos los sentidos, aún en la parte material, y había bendición de Dios. Porque el secreto de la bendición de la prosperidad es la bendición de Dios. Porque la Biblia lo dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza sobre ella. Y Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobra y abunda, bendito sea Dios. Y eso es así. Y Dios había puesto su mano, pero por causa de que el espíritu se contristó, todo vino abajo. La economía se cayó. Y ya ustedes saben lo que ha pasado. Después de tener billones de reserva, hoy tenemos una deuda de más de 70,000 millones de dólares. Y yo digo, ¿y dónde están esos chavos? Porque si por lo menos hubieran hecho un rascacielos, pero ni eso, bendito sea Dios. ¿Dónde está ese? Eso es un montón de dinero. Eso nadie quiere coger esa deuda, ni los chinos. Un día escuché una historia que los chinos venían aquí a ver si podían hacer algo. Ni los chinos querían esa deuda, bendito sea Dios. Nadie la quiere, pero ¿quién la va a querer? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se ha cumplido una vez más. Cuando el pueblo de Dios buscó a Dios, Dios le hizo una nación poderosa. Cuando David fue rey, él tenía dominio sobre toda la región. Todo el mundo respetaba a Israel porque decían, ahí está Dios con ellos. El Dios de ellos es el más poderoso. Y tenía una gloria y una bendición y tenía territorio. Y aquella tierra fluía literalmente leche y miel porque Dios lo prometió. Pero cuando Israel desobedeció a Dios, la ruina vino sobre ellos. Y se fue la leche y la miel. Y solamente hubo ruina. Y hasta el templo majestuoso donde la gloria de Dios un día entró, que no podían los sacerdotes ministrar. Ese mismo templo fue profanado. Y el templo que hicieron tan majestuoso, donde Dios dijo que iba a habitar, de momento cayó en ruinas y en destrucción. Y hoy solamente queda una muralla de ese gran templo. Porque Dios no habita en templos de manos de hombres. Son vehículos que Dios tiene, instrumentos que Dios da, muy bien, pero Dios donde quiere habitar es en medio de su pueblo. Nosotros somos la morada de Dios, nosotros somos el Espíritu, el templo del Espíritu Santo. Dios no quiere bendecir, es a nosotros, bendito sea Dios. Pero quien bendice es la morada de Dios por el Espíritu Santo, bendito sea Dios. ¿Y qué ha ocurrido después de la deuda? Yo recuerdo cuando íbamos a San Juan, de toda la isla, caravanas de autobuses, al día de clamor a Dios, a pedir a Dios bendición para nuestra nación. Y usted veía las caravanas de todos los pueblos. Salíamos de temprano, llegábamos de noche.
Recuerdo una vez que fuimos en un Toyota y en un Toyotita pequeño habían como más de 10 hermanos, bendito sea Dios, aleluya. Uno sentado encima de otro, aleluya, para gozarlo allá. Yo me quedé allá durmiendo una vez para gozarme desde temprano, yo me gozaba. Y cuando venían los huracanes, clamábamos a Dios y Dios cogía los huracanes y los desbarataba y los sacaba por otro lado. Y después de noticias decía, algo raro pasó aquí, bendito sea Dios. Me acuerdo uno que venía directo para Puerto Rico para pasarlo por la mitad y se le fue el ojo cuando entró por allá por Selma y después lo cogió en Mayagüez, bendito sea Dios. Dios le tuvo este ojo, bendito sea Dios, aleluya. Dios hacía lo que fuera porque Él honra a los que lo honran. Y hasta la gente que no era cristiana reconocían el poder de la iglesia y reconocían que Dios estaba en medio de su pueblo y lo decían, Dios está allí. Y las grandes cruzadas en los grandes estadios donde Dios hacía milagros poderosos, bendito sea Dios, donde salían los endemoniados gritando, mientras uno predicaba salía la gente gritando, orando los demonios, o donde Dios hacía milagros increíbles, extraordinarios. El poder de Dios estaba ahí, salvando, sanando, libertando, llenando del Espíritu Santo, obrando poderosamente. Y yo le estoy hablando de lo que he vivido. Yo he vivido eso. Amén. Hoy los huracanes, ya usted sabe. Si no, pregúnteselo a doña María. Bendito sea Dios. Y ahora los temblores. Y Dios tenga misericordia y no venga un terremoto. Bendito sea Dios. Amén. Yo oro mucho porque Dios tenga misericordia. Porque si María, todavía después de 2 años, más de 30,000 hogares con toldos azules. ¿Usted puede creer eso? Imagínate un terremoto que se caigan los edificios. O que se rompan las represas. Que Dios tenga misericordia. Pero yo no digo que es malo de Dios, no. Es que nos hemos alejado de Dios y el enemigo es el que se ha apoderado del asunto. Y Dios trae bendición, pero el enemigo trae maldición. Y especialmente cuando él sabe que hay un potencial que se puede levantar poderosamente, es muy airado, le hicimos mucho daño en América Latina, le hicimos mucho daño en muchas partes del mundo. Él está airado con esta nación que representó un día la nación del Cordero, que representó un día la gloria de Dios, que representó un día la Jerusalén espiritual. Y va a descender con furia y está bregando. Ahora, ¿sabes una cosa? La gente hoy todavía dice, a ver quién nos va a ayudar. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Como diría aquel. ¿Quién podrá defendernos? ¿Nos defenderán los azules? ¿O nos defenderán los rojos? ¿O los anaranjados? ¿O los amarillos? ¿O los morbinos? Ahora no se saben ni cuántos colores hay. Bendito sea Dios, aleluya. Mire, mi hermano. Pueden venir los rojos, los azules, los anaranjados, los amarillos, los violetas, los negros, los blancos, lo que les dé la gana venir. Sí, Señor. Esto no lo resuelve el hombre. Esto no lo resuelve el hombre. Y no es tan difícil. Esto lo único que hay que hacer es mover a Dios. Es decirle, Dios, ven a nosotros nuevamente, que tan pronto, aleluya, movamos a Dios. Dice, el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra de él. Si Dios viene, Él se encarga de poner todo en su lugar. Si Dios viene, se resuelve el problema. Usted puede decirle fanático, a mí no me importa que usted le diga fanático, es que eso se está viendo, se ve a través de la historia, ley se está viendo, Dios es el que hace nueva todas las cosas. Y Él simplemente ata al hombre fuerte. Porque cuando el hombre fuerte está en su palacio, está armado, pero cuando viene uno más fuerte, que Él lo ata, saquea a todos sus
viene, y ese hombre fuerte que tiene la nación de Satanás, pero contra ese tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Señor Jesucristo, que puede venir como poderoso gigante para destruir la fortaleza del diablo. Y Dios lo puede hacer en un momento, bendito sea Dios. Y lo que puede tomar años y años de que un humano pueda resolver, Dios lo cambia inmediatamente. Y dice la Biblia que restituirá los años que devoró la oruga, el saltón, todos los males. Dios lo resuelve en un momento y trae bendición, bendito sea Dios. Pero para eso hay solamente una persona que puede resolver ese problema. Solo unos. ¿Quiénes pueden resolver este problema? La Biblia dice, segunda de Crónicas 7:14. Ahí está la solución. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Solo la presencia de Dios puede resolver el problema, pero ¿dónde habita la presencia de Dios? ¿Dónde está Dios? La presencia de Dios se supone que está dentro del corazón de los que invocan el nombre de Dios. Nosotros somos la morada de Dios por el Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios está en un creyente, ahí está el poder de Dios. Ahí está el mover de Dios. Ahí es donde Dios se glorifica. Es en mi altar, es en mi corazón. Ahí es que está la presencia de Dios. Y esa es la presencia de Dios que va a cambiar el mundo. Bendito sea Dios. Termino. Si Dios trajo a Jesús y convocó a 12 personas, a 12 apóstoles, que casi todos estaban medio colgados. Si lee la historia de cada uno, el que no dudó lo vendió o lo traicionó o tenía un espíritu de trueno, algo tenía. Yo muchas veces pienso, si hay un pastor que tiene unos diáconos, como los 12 apóstoles, los manda a todos a convertirse a la voluntad. No le da ningún cargo a nadie, bendito sea Dios. Porque todo en uno. Imagínate que el líder le tumbó la oreja a uno, pero él no lo tiró a la oreja, ¿sabes? Él lo que quería era tumbarle la cabeza, bendito sea Dios. Fue que el hombre se echó para el lado, bendito sea Dios. Y ese era el líder de la junta, imagínate, ¿cuántos lados de la gloria de Dios? Imagínate esas reuniones de junta, ahí sí no quieren estar. Pero Dios no confía en la debilidad humana. Él confía en el poder de Dios que tiene para transformar al ser humano. Y aunque todos eran humanos y tenían fallas, pero buscaron la presencia de Dios y se llenaron del Espíritu Santo. Y él les dijo, yo les encomendé para que hagan mi obra, pero en un momento no den un paso hasta que vayan al aposento alto. Empiecen a orar y esperen allí la presencia de mi Espíritu Santo. Que cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a cambiar. Él los va a hacer de tumbacuello amoroso, ya, compasivo, bendito sea Dios. Él va a transformar su personalidad. Así que llénense de la presencia del Espíritu Santo. Y esa gente se fueron en obediencia y empezaron a orar y a clamar a Dios. Empezaron como 500, dice Pablo, pero la mayoría se fue para su casa, bendito sea Dios. No vinieron al culto, pero 120 se quedaron hasta lo último. Y cuando esos 120 estaban en el día de Pentecostés, de pronto vino del cielo un estruendo que llegó a la casa donde estaban todos reunidos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando recibieron el poder de Dios, aleluya, transformaron el mundo. Y lleno del poder, todo cambió. El poder del Espíritu Santo es la solución. El creyente lleno del Espíritu Santo es el que puede transformar las naciones. Eso es
lo que necesitamos. Necesitamos volver a buscar ese poder de Dios, esa llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega al hombre, el hombre cambia, el hombre se es transformado, el hombre es usado poderosamente por Dios. Y esos 120 trastornaron el mundo de entonces. Aleluya. Antes de 60 años, en 60 años se escribió el libro de los Hechos. Antes de 60 años, esos 120 habían conquistado prácticamente todo el imperio de entonces conocido. Cuando Pablo fue a Jerusalén, después de haber recorrido muchos lugares predicando, los hermanos le dijeron: ya veis, hermanos, cuántos millares de judíos han creído, sin contar los gentiles. En menos de 60 años esa gente se ganó millares de gente, y no tenían ni Biblia, no tenían templo, no tenían guaguas para buscar a la gente en la iglesia, no tenían equipo, no tenían nada, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Pero la gente que amaba al Señor, que buscaban a Dios en oración, que usaban la palabra, que Dios se manifestaba obrando milagros. Ese es el resultado de la búsqueda de Dios, y esa es la respuesta a los males de cualquier nación del mundo, no solamente de este país, de cualquier país del mundo que busca a Dios. Cuando buscamos a Dios y nos llenamos del Espíritu Santo, Dios puede volver a traer un avivamiento espiritual sobre nosotros. Así que Dios nos está hablando hoy en día. Aleluya. Dios te está hablando a mí, a cada uno de nosotros, a que nos metamos en esa dimensión espiritual. Y cuando tú te metas en esa dimensión espiritual, no tienes que tener temor a nada. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No importa lo que ocurra alrededor tuyo, si tú estás en las manos de Dios, tranquilo, Dios tiene control de todo y Él cumplirá su propósito en tu vida. Que Dios te bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas.